chequea y salimos, Arranco la... Venite. Bueno, la emoción, Sí, estamos en el taller donde están las locomotoras de, como dice ahí, el viejo expreso patagónico, en la provincia de Chubut. ¿Cómo llegamos a esta situación? Alrededor de las 9 de la mañana fuimos los primeros en buscarle un lugar a Zingara en el playón de la estación del tren. Accediendo por una escalerita rústica de madera se llega a las vías, la boletería, los vagones y más adelante los galpones donde quedan guardadas las locomotoras. El tanque de agua y el plato o mesa giratoria. ¿Para qué sirve? Sirve para cambiar el sentido de circulación de la locomotora. Curioseando por ahí, encontré un trabajador y le pedí permiso para recorrer. Y fue de esta manera que nos invitaron a pasar al taller. Ay, vamos a seguir subiendo. Esta me dejó encenderla a mí. Nos atendieron excelente. La gentileza y la amabilidad con la que nos trataron iban a la par de la pasión con que realizan su trabajo. Aman el ferrocarril. Al igual que mi amigo Fabio Ferreira, presidente del Ferroclub de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que él y su grupo trabajan para cuidar nuestro patrimonio ferroviario. Esto es para mi amigo Luchito, para Fabio. Esta es la caldera que... Las locomotoras a vapor necesitan proveerse de agua, cada 20 o 30 kilómetros, ya que pueden consumir unos 100 litros por kilómetro. Para calentar el agua, en los inicios se utilizaba la leña, el carbón, más tarde el fueloy y en la actualidad una de ellas utiliza el gasoil para la combustión. O sea, lo básico se hace acá. Claro. Lo básico se hace acá, nos comenta, porque en la localidad del Maitén es donde se encuentran los talleres que en su época de apogeo llegaron a trabajar hasta 100 operarios. Ahora se encuentran verdaderos artesanos, diría yo, porque no solo restauran, sino que crean las piezas necesarias. Bueno, acá este lleva arena. Es el del medio. El del medio. Arena fina. Bien. Entonces el maquinista va, cuando se hace una lámina con la lluvia, ¿viste? Sí. Entonces patina. Para que no patine, le abren el arenero Y le da y hace más... tracción, claro. Salimos del tallercito, ya arrancamos la máquina. El señor nos explicó, así que una linda forma de empezar la mañana. ¿Qué opinas vos? Espectacular, calentando motores. Así que ahora vamos a hacer el paseo. En 1993, el gobierno nacional cerró este y muchos tramos más en el país. Los gobiernos de Río Negro y Chubut decidieron hacerse cargo, y es así como vuelve la actividad. La nueva apertura, en la década del 90, de este ramal, lo convirtió en un tren netamente turístico. Las dos locomotoras no tienen el mismo origen. Una es de Estados Unidos y otra es de Alemania. Se compraron en el año 1922, junto a los vagones. Hay coches originales y vagones originales que se transformaron en coches. Tienen baño, estufas a leña y se pueden observar la confección de los de primera clase y clase turista. Recuerden que es un tren de 100 años, así que puede llegar a tener sus mañas. Los 100 años se notaron en nuestra ventana, que no quería subir, ya estaría cansada la pobre. Aunque en la otra lo solucionaron calzándole un leño para sostenerlo. Permiso, caballero. Como es habitual, el guarda pasó a picar los tickets a lo largo del recorrido.
Este recorrido pasa por diferentes lugares, por las calles de la ciudad, pegado a las rocas, luego va tomando altura, se ve la ciudad, cruza la ruta en 2 oportunidades, recorre la estepa hasta arribar a Nahuel Pan. Nahuel Pan. Nos detuvimos 45 minutos. Allí vive una comunidad mapuche tehuelche que ofrecen al turista la visita al museo, artesanías y ricas comidas. La locomotora dio la vuelta, se colocó en lo que fue el final de la formación para emprender el regreso. Vamos que se va. ¿Agarraste el ticket? Se va el tren y quedo como Penélope. Ajá. No importa, si tejes Con mi algo. bolso de piel marrón. Es igual que el mar. Ay, yo me cruzo delante. ¿Qué asientos nos tocaron? El 11 y el 6, como la canción de Fito Páez. 11 y 6. Qué romántico. ¿Qué pasó? En un café, lo vieron por casualidad. Estamos en un tren. Hermosa experiencia. Estuvo muy bueno. ¿Estamos en el aire? España. Este paseo también se realiza con las estufas en pleno funcionamiento y surcando la nieve, aunque las condiciones climáticas se tienen muy en cuenta luego del incidente con el fuerte viento. Del paseo regresamos a la estación al mediodía, pero decidimos volver al atardecer, para contemplar la estación sin pasajeros, para poder observar los detalles, las texturas, los colores. Este tren trasladaba lana, cueros, maderas, solo carga, hasta que en el año 1950 le sumó el transporte de pasajeros. Chubut tiene mucho para conocer. Hermosos hospedajes, como las cabañas de mi amiga Loli, generosos amigos y buenos fotógrafos como Juanma, y gente muy amable y tranquila. Disfrutamos unos días en pleno contacto con la naturaleza, paisajes impresionantes. Tuvimos el privilegio de recorrerlos en un museo. Agradecida a la gente que cuida con tanto amor nuestro patrimonio.